Asambleísta Narváez. Gracias, señor presidente. Escuchando a estas alturas ya de la noche los criterios expuestos, intentaré y de seguro seré lo más breve posible. Sin embargo, es imposible quedarse callado ante algunos conceptos que se han esgrimido aquí en el Pleno de la Asamblea. Concretamente, la última intervención de la compañera Giselle Rosado, que ha afirmado que la naturaleza no es titular de derechos porque no puede reclamarlos. Está, de acuerdo a lo que había manifestado la señora asambleísta, el hecho de no poder reclamar un derecho significa que no se es titular de ese derecho. ¿Cómo entonces pretende defender los derechos del feto? Pues el feto tampoco puede reclamar esos derechos. ¿Cómo una persona que está enfermo en estado vegetal puede tener derecho a la vida y a una atención adecuada si no puede defender esos derechos? Obviamente, tanto el feto como aquella persona tienen derechos y esos derechos deben de ser reclamados, exigidos y buscados por terceros. En este sentido, la propuesta que nos ha planteado la mesa número 1 es muy adecuada, en el sentido de que el Estado debe de ser quien vele, busque y promueva los derechos de la naturaleza. También ha dicho la compañera Rosado de que el ser humano fue creado para enseñorearse de la naturaleza, citando un versículo aislado del Génesis. Le sugeriría a la compañera que lea no solamente ese pedacito del Génesis, sino que lea también Levíticos, que lea Deuteronomio, en donde están extendidos algunos aspectos jurídicos del pueblo judío, y uno de los principales aspectos jurídicos es el reconocimiento de un derecho al suelo, a la tierra, y es que cada 7 años la tierra tenía que descansar de su producción. Eso está ahí escrito. Cada 6 años el séptimo tenía que descansar. En ese sentido, ya este pueblo, en sus principios de estructuración como sociedad y como pueblo, ya reconocía un derecho. Perdón un momentito, ¿hay punto de orden o punto de información? Como se llame, señor presidente. No sé cómo habrá entendido el compañero asambleísta. No soy experta de la Biblia, pero soy creyente. No tiene nada que ver con el punto. Gracias por dedicarme su intervención y su tiempo. Yo creo que todos estamos cansados. Por favor, dedíquese al tema. No, asambleísta, déjele que continúe el compañero. Siga, por favor. Gracias, señor presidente. El 95% de ecuatorianos son cristianos y les va a interesar mucho que se aclare lo que se ha dicho en esta noche aquí respecto de los derechos de la naturaleza y que necesariamente deben de ser reconocidas en esta nueva Constitución. También, señor presidente, expresar mi preocupación porque mucho se ha debatido sobre la plurinacionalidad. Personalmente creo que no es el momento adecuado para profundizar en ese debate, ya que aquí en Ecuador existen pueblos, existen nacionalidades que están inmersas ya en el devenir de nuestro país, es decir, han sido visibilizados sus problemas, han sido manifestadas sus reivindicaciones y hoy mismo tenemos representantes de esos pueblos y de esas nacionalidades aquí en la Asamblea. Mi preocupación más que todo se centra en el hecho de que deberíamos intentar visibilizar los derechos que atañen a aquellos pueblos o nacionalidades que voluntariamente se han autoaislado del resto de la sociedad ecuatoriana. Me refiero concretamente a los pueblos Tagaeri y Taromenane, que son una minoría étnica que tiene unas características propias, que tiene unas características particulares, y si en esta Constitución no le otorgamos una titularidad de derechos de protección por parte del Estado, creo yo que esas 200 personas que conforman estos pueblos estarían en grave riesgo de desaparecer.
En ese sentido, yo sugeriría, y he presentado ya la propuesta por escrito, de que en el articulado en donde se refiere a los derechos, a los titulares de los derechos, se incluya las personas, los pueblos, nacionalidades, sea que vivan integrados al convivir nacional o en aislamiento voluntario, de tal manera que el Estado pueda asumir compromisos de protección para con estas poblaciones que han sido autoexcluidas del convivir nacional. También quiero referirme, señor presidente, con su venia, al principio de igualdad en la diversidad y no discriminación, para argumentar de que esta discriminación positiva que el Estado va a asumir con la aprobación de esta nueva Constitución es urgente y necesaria. Creo inclusive que, a diferencia de lo que había manifestado la compañera Romo, sería conveniente especificar aún más a aquellos grupos que han sido excluidos, que han sido marginados a lo largo de la historia reciente de nuestro Ecuador. No podemos, al intentar aplicar una política positiva para la integración y la atención de estos grupos, no podemos ser muy genéricos. Creo que es necesario especificar aún más, de tal manera que dentro de este grupo puedan ser incluidas las madres solteras, las colegiales embarazadas, podamos incluir a los niños y niñas trabajadoras y niños de la calle, podamos incluir también a los ancianos abandonados y podamos incluir a los indigentes. Por último, señor presidente, quiero referirme al principio de progresividad y citaré un comentario dado a conocer, hecho público por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En el texto, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dice lo siguiente, hablando del principio de progresividad: el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos se concreta en el desarrollo consecutivo de la esencia de los derechos fundamentales en tres aspectos fundamentales: ampliación de su número, desarrollo de su contenido y fortalecimiento de los mecanismos institucionales para su protección. La progresividad, sigue diciendo el texto, de los derechos humanos se refiere a la tendencia general de mejorar cada vez más la protección y el tratamiento de estos derechos. Sin embargo, la progresividad de los derechos humanos de los imputados no puede ir en detrimento de los derechos humanos del resto de personas, incluso de las víctimas de esos delitos, por lo que en ningún caso se autoriza la desproporcionalidad de las penas aplicables conforme a la gravedad del delito, ni un tratamiento igualitario respecto de quienes cometen delitos menos graves, pues sería contradictorio con el verdadero sentido de la justicia y la equidad. En este sentido, he presentado mi propuesta de que al artículo referido se le añada el siguiente texto: en caso de conflicto de intereses producidos por la violencia social referentes a la aplicabilidad de los derechos a las víctimas y a los victimarios, se privilegiará el derecho de las personas agredidas en la búsqueda de la plena aplicación de la justicia por parte del Estado y la defensa de la seguridad ciudadana. Creo que este principio constitucional ayudará también a menguar el altísimo nivel de violencia que actualmente nuestro país está sufriendo en todas las ciudades de su territorio. Gracias, señor presidente. Asambleísta Masaquiza, por favor.